Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola, saludos a todos. Soy el doctor Humberto Estrada, soy médico internista, soy neurólogo, tengo una alta especialidad en trastornos del movimiento y trastornos neurodegenerativos. Vengo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y del Instituto Nacional de Neurología. Y estamos actualmente en el Centro Neurológico del Hospital Galenia. Hoy queremos conversar con ustedes algunos puntos de una enfermedad llamada fibromialgia. Le hemos titulado Fibromialgia cuando los golpes de suerte de la vida duele, cuando todo duele, cuando las emociones y los sentimientos duelen. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad en la cual el paciente tiene una sensibilidad totalmente extrema de todo el cuerpo y esto le condiciona dolor. La fibromialgia es una enfermedad de los tiempos actuales, pero que siempre ha existido. Esta enfermedad llamada fibromialgia se acompaña de un dolor exquisito, literal, de todo el cuerpo. Los pacientes se quejan de dolor de la espalda, de los brazos, literalmente les duele absolutamente todo. Yo siempre le digo a mis pacientes en sentido de broma que la fibromialgia es aquella enfermedad donde las emociones y los sentimientos están a flor de piel y es tan grande la sensibilidad y la presencia al dolor que literal hasta los golpes de suerte de la vida duelen. La fibromialgia actualmente es más común en mujeres, es más común en mujeres jóvenes, la relación es 3:1, mucho más frecuente en mujeres jóvenes. Cuando el paciente tiene fibromialgia, aquí es un tema muy importante entender, porque a veces el concepto de fibromialgia ha cambiado en los tiempos actuales y la perspectiva. Inicialmente nosotros decíamos que la fibromialgia era una enfermedad que tenía que ver el psiquiatra, que era una enfermedad de emociones. Incluso algunos médicos llegamos incluso a considerar que era una enfermedad de psiquiatría o una enfermedad que no tenía existencia. Entonces los pacientes antes de llegar a un diagnóstico han recorrido a diferentes especialidades, les duele la espalda, van con el ortopedista, les duelen las articulaciones, van con el reumatólogo y los pacientes cuando llegan a la consulta con nosotros llegan con una serie de medicamentos y de tratamientos. Realmente el peregrinar de los pacientes con fibromialgia y sus familiares es difícil. El diagnóstico es clínico y tiene que ser clínico. Aquí es muy importante tomar algunas pautas para nuestros pacientes y también para sus familiares. A veces el médico de manera errónea pone una etiqueta al paciente con fibromialgia, le pone una etiqueta de es un paciente que no tiene nada, solo tiene dolor. Y entonces cuando el paciente llega con un médico, aquel médico que nos tiene que proveer la atención de salud, la comprensión, la empatía, lleva un estigma. El estigma se la pone el propio médico, se la ponen los familiares, el esposo, la esposa, los hijos. Y entonces el paciente llega con un estigma desgastado, sorprendente, cansado con el estigma de la fibromialgia. La perspectiva actual de la fibromialgia ha cambiado. Actualmente estamos considerando a la fibromialgia de una entidad neurológica en la cual los pacientes pueden tener. La perspectiva actual de la fibromialgia es cuando los pacientes tienen un tipo de neuropatía de fibras delgadas con terminaciones nerviosas en todo el cuerpo y esto condiciona una presencia de dolor. La fibromialgia debe ser entendida entonces como un síndrome clínico en la cual están inmersas diferentes situaciones, tanto neurológicas. Ahora, la fibromialgia no es una enfermedad que llegue sola. Yo siempre le digo a mis pacientes que la fibromialgia es como Don Gato y su pandilla. Llega ahí con una serie de síntomas que la pueden acompañar, como cuáles: el dolor de cabeza, la cefalea tensional, el problema del intestino. Los pacientes a veces me dicen, oye, es mi tripa, pues está media loca, un día amanece estreñida, el otro día amanece con diarrea, un día amanezco súper distendido. Eso se llama síndrome de intestino irritable.
¿Sabes que también los pacientes están llegando con inatenciones, están inatentos, están dispersos, se sienten tristes, están deprimidos, tienen problemas de sueño? O sea, la fibromialgia en sí es un conjunto de síntomas, es un síndrome clínico en el cual va a englobar una serie de patologías. Hacer el diagnóstico preciso es fundamental para nuestros pacientes. Cuando llegan los pacientes a nuestra consulta, ya sea por neurología o por medicina interna, sin exagerar, los pacientes llegan con una serie de estudios desgastados económicamente, porque les han hecho diferentes estudios, que muchos de ellos realmente eran innecesarios, desgastados emocionalmente, incomprendidos a veces por la propia familia, por el personal de salud, llegan desgastados a la consulta. Es muy importante que cuando nosotros establezcamos las coordenadas de un diagnóstico preciso y correcto, pues esto le va a permitir al paciente entender a la enfermedad, entender que la fibromialgia es un trastorno y es una enfermedad que necesita un abordaje sistémico y un abordaje multidisciplinario, donde tienen que converger diferentes especialidades, el internista, el neurólogo, el reumatólogo, el psiquiatra, el psicólogo, el gastroenterólogo, pero que en todo este equipo multidisciplinario, el que está al centro de todo este equipo es y deberá siendo el paciente. Tenemos que transitar de ese estigma el cual debemos de destruir, ese estigma en la cual muchos han llegado a pensar que la fibromialgia no existe, que la fibromialgia es una enfermedad incurable, es una enfermedad que se puede tratar, pero necesitamos hacer un diagnóstico correcto. La fibromialgia es una enfermedad donde los sentimientos y las emociones están a flor de piel, y yo le digo a todos mis pacientes que la fibromialgia es la enfermedad en la cual hasta los golpes de suerte de la vida duele. Pues muchas gracias, soy el doctor Humberto Estrada, médico internista, neurólogo, y les mando un saludo desde el Centro Neurológico del Hospital Galenia. Saludos a todos. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.